Tengan muy buenas tardes, respetables hermanos, hermanas. Una vez más está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, a través del Alumbrador Cristiano y en mi especial programa Te Daré lo Mejor. Nuevamente doy gracias a Dios porque Él me permite presentar otro mensaje. Vamos a ponernos primeramente en oración y posteriormente voy a dar las indicaciones del mensaje de esta tarde. Padre Celestial, gracias te doy infinitamente porque nos permites presentar tu divina palabra. Ayúdame a que lo haga con claridad, con sencillez, que todo sea entendible y que el Espíritu Santo pues me dirija. Ayuda a todos a quienes escuchen, de tal manera que puedan retener lo que tu palabra nos dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya es muy conocido para ustedes que los días miércoles a las 5 de la tarde, a través de mi programa Te Daré lo Mejor por el Alumbrador Cristiano, estoy transmitiendo un estudio especial sobre la adoración. Ahora vamos a ver la adoración lección 17, parte 1. La adoración, lección 17, parte 1. Lo que estaré tratando en estas lecciones, yo creo que van a ser de 3 a 4 lecciones sobre esta temática. Esa acerca de la adoración que se realizaba bajo la ley. Vamos a ver la primera parte, la adoración desde Moisés hasta Salomón, y después vamos a ver otro aspecto en cuanto a cómo se adoraba en el Antiguo Testamento, sobre todo bajo la ley. Cuando Dios condujo a los hijos de Israel fuera de la esclavitud de Egipto, los declaró como su propio pueblo especial y les prometió ser su Dios. Éxodo 6:7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En el monte Sinaí hizo un pacto con ellos y les dio su ley. Entonces ahora, cuando he dado esta introducción a esta lección, que es muy interesante por cierto, y quiero dar una aclaración. Quiero decirles que me voy a estar apoyando con demasiadas citas bíblicas antiguo testamentarias. ¿Por qué? Porque sería un estudio prácticamente en vano si yo no me apoyara con esa diversidad de citas bíblicas que estaré usando en estas 3 o 4 lecciones que les estaré especificando acerca de la adoración que se realizaba bajo la ley. Y como he dicho, vamos a ver la adoración que comenzó desde Moisés llegando hasta Salomón. Veamos las leyes que se dieron para la adoración. A pesar de que algunas prácticas llevadas a cabo antes de la ley, tales como el sacrificio de animales,
fueron incluidas en ella, la adoración se reguló más estrictamente durante la ley. Los procedimientos fueron expresados en detalle y eso es lo que vamos a estar presentando, esos procedimientos en detalle. Nada se dijo acerca de incluir cánticos ni oraciones en las asambleas de Israel. Sin embargo, la ley había de ser leída a la asamblea cada 7 años durante la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leer de Deuteronomio capítulo 31 y vamos a ver desde los versos 10 hasta el 13. Dice: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Miren qué claro, cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Entonces, ¿qué es lo que vemos? A los padres se les instruyó enseñarles las palabras de Dios a sus hijos en sus casas y cuando anduvieran por el camino. Leamos Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces nosotros podemos ver que las instrucciones eran demasiado claras, eran específicas y habían que cumplirse. Y luego las sentencias que venían, pues no eran sentencias triviales, eran sentencias hasta de pagar con sus propias vidas. El siguiente es un buen resumen acerca de la adoración que Dios reveló por medio de Moisés. Voy a mencionar al menos 6 de esas situaciones como resumen acerca de la adoración que Dios reveló por medio de Moisés. 1. Todo estaba prescrito como las oraciones, las ofrendas y las ceremonias. 2. La adoración se creaba mayormente alrededor de un sistema de sacrificios en el que la sangre era un símbolo que representaba la vida para el pueblo. 3. El año hebreo recibía mucha prominencia. 4. El sacerdote jugaba un papel importante en el sistema, pues dramatizaba la ofrenda de los sacrificios. 5. El lugar de la adoración era prominente porque simbolizaba la presencia de Dios. 6. Había un gran énfasis en las fiestas, especialmente la Pascua
Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Estas 6 declaraciones que les he dado estaban bien definidas en esa adoración que el pueblo judío presentaba. Tenían que cumplirlas. No había opción. No habían situaciones en las cuales de decir a Moisés o a algún sacerdote o al sumo sacerdote, pero mire, sumo sacerdote, ¿cree que podemos hacer esto o no hacerlo? No había esa situación. El día de reposo, óigase bien, el día de reposo no era un día especial de adoración, sino era un día de descanso. Fíjese bien, estoy usando el pasado, era un día de descanso. No estoy diciendo que lo es hasta el día de hoy, porque ahora nos regimos por la ley en Cristo Jesús. Cada 7º día de la semana, Israel había de cesar el trabajo y recordar que Dios los había liberado de la esclavitud egipcia. Leamos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces ustedes pueden ver que no era adoración, era un día de reposo, un día de descanso. Y lo importante es cómo es que hasta los animales se tomaban en cuenta para no explotarlos en el trabajo en ese día. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Bueno, lo que hemos visto en estos momentos es precisamente acerca de lo que concierne a las leyes para la adoración. Pero ahora entramos a otro aspecto muy importante, el objeto de la adoración. Toda situación que realizamos tiene un objeto, o sea, tiene un propósito. No hay nada que se haga en esta vida que no sea con un determinado propósito. Por ejemplo, cuando los días que me toca dar estas clases, ¿qué hago primero? Preparar todo este equipo para la transmisión. ¿Cuál es el objeto? Transmitir la palabra de nuestro Dios. Entonces veamos pues el objeto de la adoración. Cuando preparaba a Moisés para guiar a los hijos de Israel, Dios imprimió en él su grandeza al confrontarlo con la majestuosa imponencia de su naturaleza. Dios se le apareció en una zarza que ardía antes de enviarlo a Egipto a buscar la liberación de Israel de la esclavitud. Dios se reveló como Yahvé, o sea, el yo soy. El yo soy. Para mí esto, cuando yo lo comencé a estudiar hace muchas décadas, me parecía raro. Me parecía
pareciera que fuera sin sentido, pero no lo es. Dice Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿De dónde se deriva el nombre de Dios? Pues, o sea, Yahvé, el eterno, dueño de sí mismo, autosuficiente y que no depende de nadie. Es el proveedor, voy a mencionar al menos 5 aspectos. Uno, es el proveedor que no necesita de nadie que le provea. 2, el ayudador que no necesita de nadie que lo ayude. 3, el libertador que no necesita de nadie que lo libere. 4, el que todo lo sabe, que no necesita que nadie le instruya. 5, y precisamente el todopoderoso que no necesita de nadie que le dé autoridad o fuerza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Su nombre sagrado había de ser respetado y honrado por Israel. Y claro, desde el punto de vista, hablando en forma generalizada, vamos a ver posteriormente en este estudio cómo es que Israel fue tremendamente desobediente, idólatra, hasta la coronilla. En vista de que Dios trasciende su creación y no tiene una naturaleza física, el pueblo no había de hacer imágenes que lo representaran, ni adorar tales imágenes. Vamos a leer al menos 2 porciones bíblicas, por lo menos en este momento, pero vamos a leer muchas más. En relación a esta situación, lo que estoy diciendo, pues en vista de que Dios trasciende su creación y no tiene una naturaleza física, el pueblo no había de hacer imágenes que lo representaran ni adorar tales imágenes. Vamos a Éxodo capítulo 20, versos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Miren qué claro. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Leamos también de Deuteronomio capítulo 5, versos 7 al 9. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Miren qué curioso es que este verso 7 del capítulo 5 es exactamente lo mismo del verso 3 del capítulo 20 de Éxodo que hace un instante leíamos. Verso 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Moisés aseveró lo siguiente. Miren lo que tenemos
Vámonos ahora otra vez a Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer los versos 15 al 18. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Fíjense que él está diciendo de no rendir culto a ninguna imagen, y miren lo que dice al principio de este verso 16, dice para que no os corrompáis. O sea, el presentar adoración a un ídolo es corromperse mente, corazón y alma. Verso 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuelve por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Los íconos, usted sabe, en el lenguaje de ahora se entiende bien lo que es un ícono. Los íconos, o sea, las representaciones, pues, y las estatuas que son usadas para vivificarle al adorador, por ejemplo, la humanidad de María, y para describir varios aspectos de la vida de Jesús mientras él estaba en una forma humana, infringen claramente la enseñanza anterior. No tenemos por qué rendir honor a la imagen de María. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No tenemos por qué rendir honor a una supuesta imagen de Cristo Jesús. ¿Ve? No hay razón para ello. Eso es caer en la idolatría. Los que se postran, pues, honrando a tales íconos y estatuas, están adorando formas humanas. Esto está estrictamente prohibido. Jesús ha regresado a su naturaleza espiritual glorificada. Noten lo que nos dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, eterno pues. Vamos a Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De manera pues que ha dejado de tener un cuerpo humano nuestro Señor. Lo tuvo por, calculando unos 33,5 años desde el primer día que nació, tuvo ese cuerpo humano. Dejó de tenerlo, volvió a los cielos con un cuerpo transformado. O sea, Dios es espíritu, pues. Hemos de adorar la naturaleza divina de Jesús. Óigase bien, hemos de adorar la naturaleza divina de Jesús y no la naturaleza humana que asumió durante su encarnación. Esto debe de quedar bien claro. Por eso es que hay religiones que hacen bustos del supuesto hombre que vino aquí a la tierra, hacen imágenes y le presentan pleitesía. No va de acuerdo a los propósitos de Dios, a los propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Dios era el único
que había de ser adorado bajo la ley. Miren lo que nos expresa Deuteronomio capítulo 6, versos 14 y 15. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses, noten, de los pueblos que están en vuestros contornos, como sucede aquí en nuestra nación de El Salvador y en todos los países de habla hispana, que están llenos de una diversidad de dioses, de estatuas, de imágenes. Miren lo que dice el verso 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces, Él dio instrucciones específicas en relación con todos los aspectos de la adoración que Israel había de ofrecerle, sin dejar nada, óigase bien, sin dejar nada a discreción de ellos, sin dejar nada pues a la elección de ellos. No se podía hacer eso. No, en ningún momento les era permitido esa situación. No, es que a mí me parece que yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo imaginarme a Dios de esta forma y yo así lo voy a hacer. No, no había esa situación. Entonces, habían de adorar de acuerdo a su voluntad, de la manera y en el lugar deseado por Él. Cuánto quisiera que todos mis vecinos me escucharan y entendieran y escucharan la palabra de nuestro Dios y dejaran esa idolatría tan marcada que hay aquí en nuestra nación como en todo el mundo hispanohablante, lamentablemente por esa religión que trajeron los españoles y que nos la heredaron a nosotros y que la hemos seguido, la hemos seguido porque como herencia, porque yo fui parte de ello, la hemos seguido porque eso es lo que nos metieron en esta mente y en este corazón. Gracias a Dios, desde mi edad de 17 años y a los 18 años, yo conocí la verdad de nuestro Dios y la obedecí. Las formas o el medio de adoración incluían tipos específicos de sacrificios de animales y granos de ofrendas. Por ejemplo, solo le menciono porque es extenso, las ofrendas de Levítico en los capítulos desde el 1 hasta el 7. Usted lo puede leer si lo desea, esos 7 capítulos. Es decir, las ofrendas de los holocaustos de cereales, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa. También se veían los rituales de purificación. Mire lo que nos dice Deuteronomio 21:6. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Acerca de la oración, mire lo que nos presenta Éxodo capítulo 30, los versos 7 al 10. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación
y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Y luego también vemos acerca de la enseñanza y lectura de la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Levítico capítulo 10, versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y vamos a Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y la entrega será, fíjese bien, podemos nosotros ver que se habla también acerca de una entrega, o sea, la entrega que había de los diezmos y de las ofrendas al Señor. Esto lo tenemos en Números, vamos al capítulo 18 de Números, versos 21 hasta el 24. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más a los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, las instrucciones formales de la adoración hebrea ordenada por Dios incluían el tabernáculo o tienda de reunión y el sacerdocio levítico. Yo le voy a recordar, en un principio cuando me he iniciado en este estudio, lección 17 de la adoración, le he dicho claramente que vamos a estar estudiando la adoración que se realizaba bajo la ley, y estamos viendo precisamente la parte que concierne a la adoración desde Moisés hasta Salomón. ¿Por qué le aclaro esto? Porque ahorita vamos a seguir leyendo dos extensas porciones que para mí, cuando yo estudio, digo, leo o no leo estas porciones y llego a la conclusión, no, lo mejor es hacerlo para que la hermandad que me escuche entienda los mensajes que se presentan con suficiente claridad de la palabra de nuestro Dios. Bueno, vámonos a Éxodo 29, 1 al 9. Si usted quiere, solo me escucha. Ya, al fin y al cabo, estos estudios quedan grabados y usted después, en sus momentos de solaz,
de quietud, usted puede leer perfectamente todo lo que la palabra de Dios nos expresa. Éxodo 29, 1 al 9. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ahora, se enseñó esto para que en los tiempos actuales y desde décadas atrás de que se estableció esa religión que corrompió al mundo, los que presiden, llamados sacerdotes, tengan esta vestimenta un tanto similar, ¿no? El hecho de que Aarón tenía que respetar y tomar en cuenta esta vestimenta era un respeto a Dios en ese momento, en esos instantes, en esas décadas o siglos que la ley estaba en vigencia. Pero esto no está diciendo que, bueno, yo como predicador, como siervo de Dios, como sacerdote de Dios y todo, yo tengo que usar este tipo de vestimenta especial, porque ¿y de qué sirve llevar una vestimenta que lleve hasta oro encima y esté por dentro totalmente corrompido? No sirve de nada. Bueno, sigamos leyendo en Éxodo. Ahora vamos a leer en Éxodo 35, versos 1 hasta el 19. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Fíjense bien, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, lo voy a hincar en granos de maíz, lo voy a poner a que cargue un quintal de cereales durante 1 hora con brazos extendidos. No, les está diciendo claramente, morirá. ¿Ve? Imagínense que Dios aplicara estos parámetros ahora en día, ¿cuántos no moriríamos? No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y a continuación se ve sobre la ofrenda del tabernáculo, dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia,
aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ustedes imagínense todo lo que el hombre para esta época ya podía hacer, y Dios le manda que estas cosas bellas las tenía que presentar, o sea, el hombre podía realizarlas. Veamos la obra del tabernáculo. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Mis estimados hermanos y hermanas, amigos, yo tengo que parar acá. Yo quisiera seguir el doble de lo que he hablado, pero el tiempo ya no lo permite y tampoco no me gusta abusar de su atención. Está calculado que el ser humano escucha con atención 30, 40 minutos y ya después ya no retiene. Entonces, pero yo les invito pues para el próximo miércoles, miércoles 27 de octubre, para seguir escuchando estos estudios muy, muy interesantes acerca de cómo se presentaba la adoración bajo esos parámetros de la ley, bajo la ley. Claro, otra vez, usted ya recibió 20 o más lecciones acerca de la adoración, pero vamos a volver a entrar cuando veamos todo esto en el ámbito de lo que concierne, hermanos, a la adoración bajo los parámetros de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a volver a recordar. Recuerden, tenemos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Muchas gracias por su valiosa atención y vamos pues a siempre ponernos en las manos del Señor para dar gracias por el mensaje presentado. Oremos. Padre Celestial, una vez más te estamos agradeciendo porque tu mensaje ha sido presentado. Gracias, Padre eterno, por ello. Permite que lo continúe haciendo para honra y gloria tuya, para tu edificación y nuestra edificación, que es también lo principal en nosotros, que seamos muy, muy edificados. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.